de Apocalipsis, y sin entrar en detalles de todo este proceso que estamos llevando con Apocalipsis, veíamos hasta el día de ayer, hasta la cuarta trompeta del libro de Apocalipsis. Voy a ubicar la pantalla en este momentico para que entonces entremos en el estudio que nos corresponde en la noche de hoy. Bien, creo que ya estamos aquí ubicados en la pantalla, ¿cierto que sí? Entonces vamos a seguir estudiando el libro de Apocalipsis, y entonces dentro del estudio del Apocalipsis ya estamos viendo que estamos estudiando la quinta copa que está descrita dentro de los juicios que el Señor tiene en este libro de Apocalipsis. Entonces vamos a mirar la quinta copa, y esta quinta copa va a afectar directamente lo que podríamos decir el trono de Satanás. Y dice en el libro de Apocalipsis capítulo 16, vamos a leer los versos 11, verso 10 y verso 11, que dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios de los cielos por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. También quiero que leamos Isaías capítulo 60, verso 2. Isaías capítulo 60 en el verso 2, que dice la Sagrada Escritura: entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Y aquí está hablando de cómo Dios ha de mover todas estas cosas dentro de un proceso de restauración para el pueblo de Israel. Muy bien, estamos mirando entonces esta placa que está descrita a través de esta quinta copa, y al mirarla no podemos dejar de recordar Éxodo capítulo 10 versículo 23, que dice que ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días dentro de estos juicios que están siendo nombrados en el libro de Éxodo. En Isaías acabamos de leer el verso 2, donde está hablando acerca de las tinieblas que cubren la tierra, y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. En Joel capítulo 2:31 dice: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangres, dentro de esta profecía que nosotros estamos viendo del libro de Joel en el capítulo 2. Entonces estamos mirando una plaga derramada sobre el trono de la bestia, y se concentrará sobre 10 naciones en esa unión que estamos viendo desde los capítulos anteriores, que representa ese resurgir del imperio romano. Y nosotros vemos que hay una continuidad dentro de los juicios de Dios en estas copas que muestran el corazón del hombre, porque dice que el hombre no se arrepintió de sus obras. O sea, la quinta copa de la ira de Dios, ¿cierto? Y es un derramamiento de la ira de Dios sobre el trono de la bestia. Y dice que aunque ellos se cubrieron de tinieblas, se mordían de dolor sus lenguas, lo que hacían era blasfemar de Dios y no arrepentirse de lo que ellos eran. Ahora, si vamos también nosotros al libro, al texto de Apocalipsis 16, del 12 al 16, vamos a mirar que dice que el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y se secaron sus aguas para abrir paso a los reyes del oriente. Eso fue en el verso 12, ¿cierto? Y en el verso 15 dice: cuidado, vengo como un ladrón dichoso el que se mantenga despierto con su ropa en su mano, no sea que ande desnudo y sufra vergüenza por su desnudez. Versículo 12, leímos el 12 y leímos el versículo 15, pero yo quisiera que leamos sucesivamente, que dice desde el versículo
12 hasta el 16. Ya leímos el 12, entonces vamos a leer mejor el versículo 13, 14 y 15 y 16. Apocalipsis 16, del verso 12 al 16, pero ya leímos el 12. Entonces está diciendo: y vi salir de la boca del dragón y de la boca... Bueno, aquí está hablando de algo que sucede entre la sexta copa del juicio de Dios y la séptima copa del juicio de Dios, que está mostrando en este capítulo 16 del libro de Apocalipsis un paréntesis, y este paréntesis va a hablar acerca de lo que ocurre con el Armagedón. Entonces dice que vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunir a la batalla de aquel gran día del Dios poderoso y el Dios todopoderoso. Y aquí yo vengo como ladrón bienaventurado, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que es en hebreo Armagedón. Muy bien, entonces estábamos hablando cómo es afectado el río Éufrates dentro de la profecía que estamos viendo de lo que va a suceder en esta sexta copa, ¿cierto? Y dice que salía de la boca del dragón y de la bestia y del falso profeta 3 espíritus malignos que parecían ranas. Y aquí estamos mirando entonces el objetivo que tenía en esa parte. Entonces estamos mirando cómo el enemigo engañaba a las naciones en ese momento, engaña a las naciones en ese momento, engañará a las naciones en ese momento para preparar los pueblos para que se derrame el juicio a través de el Armagedón. Entonces estamos viendo que aquí está Dios hablando de lo que va a suceder en ese momento sobre la tierra. Él emplea una guerra que hace sobre sus enemigos, y ellos se van a juntar en un solo lugar, que es el lugar de Armagedón. Se dice que el río Éufrates tiene una longitud de unos 3.080 kilómetros, aunque en algunos puntos llega a tener 1.200 metros de ancho y su profundidad máxima es de 10 metros. Este río es la línea divisoria entre la civilización de Oriente y la civilización de Occidente. Desde el comienzo de la historia lo hemos visto, ¿cierto? Este río ha servido como frontera oriental del Imperio Romano, o sirvió en aquel momento también, de manera que él se convierte en la cuna y también se va a convertir al final de los tiempos en la tumba de la civilización humana. Entonces aquí se fundó la primer ciudad, no dentro del pueblo de Dios, se podría decir una ciudad impía, que fue Nod, que fue edificada por Caín. Por allá en el capítulo 4 del libro de Génesis nos lo va a decir, entre el verso 16 y 17. Y también uno ve que se edificará una ciudad rebelde, que es Babilonia, y que va a ser levantada, según Apocalipsis 18, por el anticristo. Cuando nosotros estamos mirando todas estas juicios que Dios está colocando sobre estas naciones para el tiempo de la tribulación, la tribulación, estamos notando una obra de Satanás sobre la mente de los hombres. Nosotros hoy de una u otra manera tenemos una influencia de Dios. Muchas mentes de los hombres están cauterizadas, pero está la iglesia y el Espíritu Santo representando la presencia de Dios. En aquel entonces no habrá una representación de la presencia de Dios de la misma manera. Cuando entonces ya nosotros estamos captando esta parte, nos estamos dando cuenta de la obra poderosa que el enemigo va a hacer a través de todos estos pueblos. Por eso Apocalipsis 19, 19 desde el 11 hasta el 21 va a hablar acerca de esta profecía de este jinete blanco que dice: luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco y su jinete se llama Fiel y Verdadero, con justicia dicta sentencia y hace guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen
su cabeza lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. El 15 dice: de su boca sale una espada afilada con la que herirá a las naciones, las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. Y en su manto y sobre el muslo lleva escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor y de señores. Y dice el 17: vi un ángel que parado sobre el sol gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes, de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres, esclavos, grandes y pequeños. Un gran juicio está describiendo esta sección del capítulo 19 del libro de Apocalipsis, hablando acerca de el Armagedón, ¿cierto? Entonces habla de un regocijo que va a haber en esta guerra de Armagedón, porque a través de ella va a ser destruida la gran Babilonia. Entonces dice en versículo 19: entonces vi a las bestias y a los reyes, a la bestia, a los reyes de la tierra con sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército, contra Cristo y contra quienes vienen con él. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Viendo esta parte, nosotros notamos algo, ¿cierto? El Señor decía al Señor en el Nuevo Testamento, en la descripción que dice que en aquel día dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, etcétera, etcétera. La gente tiene un concepto errado. Es verdad que las señales seguirán a los que creen, y que las señales en el tiempo de la iglesia primitiva o en nuestros tiempos, puede ser un respaldo de la obra de Dios. Pero también nos damos cuenta en las Sagradas Escrituras que aparecieron a través de toda la Biblia, o han aparecido personajes que hacen señales y la gente sigue las señales de esos personajes, pero no vienen de parte de Dios. Aquí estamos mirando nosotros a estos personajes y estamos viendo que ellos hacían señales y la gente les adoraban por las señales que veían, y las señales no eran, no mostraban que venían de parte de Dios. Entonces las señales no necesariamente pueden mostrar que son de parte de Dios. Hay que examinar el mensaje de quien trae las señales. En los primeros pasajes veíamos a este primer jinete que no llevaba un arco, pero no llevaba saetas, ciertas flechas, y no era la representación de Cristo, aunque parecía ser la representación de Cristo. Ya en Apocalipsis capítulo 19 versículo 21 dice que los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba al caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. ¿Te acuerdas que en Apocalipsis, en Ezequiel, capítulo 39, habla entre el versículo 11 y el versículo 14, y dice las Sagradas Escrituras, aquí tenemos un mapa de donde sería el punto de donde se daría la batalla de, en este caso, de Gog y Magog. Y dice: en aquel día abriré en Israel, en el valle de los viajeros, frente al mar, una tumba para Gog. En ese lugar le cortará el paso a los viajeros, allí enterrarán a Gog y a todo su ejército, y lo llamarán el valle de Gog. Y también en el 11 al 14 vamos a leer el 12, que dice: para enterrarlos y purificar así el país de los israelitas, los israelitas necesitarán 7 meses. Toda la gente del país los enterrará. El día en que yo me glorifique será para ellos un día memorable. Yo, el Señor omnipotente, afirmo. Ezequiel 39:14. Al cabo de esos 7 meses elegirán hombres que se encarguen de recoger el país, y junto con otros enterrarán a los que aún queden sobre la tierra, y así purificarán al país. Y al cabo de estos 7 meses
bueno, sí, y purificarán el país, perdón. Génesis 10:2 nos hablan acerca de los hijos de Jafet, que fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Entonces aquí está desde tiempos antiguos una identificación acerca de Magog y donde quedaron ellos ubicados frente a esto. Muy bien, en Apocalipsis 16:14 dice: son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero, a todos los jefes del estado, para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Habla de una influencia psicológica, una influencia mental hacia los reyes de la tierra, hacia el mundo, para prepararlos para esta batalla. Entonces estamos mirando toda esta presentación que observamos en el libro de Apocalipsis. Ahora, cuando vemos la séptima copa, vamos a ver que esta va a afectar directamente al aire cuando llegue la destrucción de todos los enemigos, la obra del Señor, ¿cierto? Dice Apocalipsis 16:17: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un vozarrón que decía: se acabó. Muy bien. En la Reina Valera dice: el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. O sea, se acabó. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Va a leer hasta el 21. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la Babilonia, y la gran Babilonia, vino en medio delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira, y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Pues aquí estamos mirando este derramamiento de la última copa del juicio de Dios. Entonces estamos mirando cómo Dios, a través de la palabra, nos habla acerca de juicios de sellos, de juicios de trompetas, de juicios de copas, y hay cosas que hay que mencionar. Una de ellas es la declaración, ¿cierto?, que aparece, que dice: hecho está, o en lo que vemos en la pantalla, que dice: se acabó. Y aparece el término 3 veces en la Biblia, y en las ocasiones que aparecen hablan de grandes eventos, ¿cierto? La primera que estamos viendo la vimos en el Calvario, cuando el Señor Jesucristo dijo: consumado es, en Juan capítulo 19:30, cuando ya dobla su cabeza y entrega su espíritu. Entonces estamos mirando cada una de ellas. La otra dice Apocalipsis 21:6: y me dijo: hecha está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, al que tuviere sed le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Y también entonces en esta que estamos mirando nosotros, en Apocalipsis, en el capítulo 16, en el verso 17. Muy bien, entonces estamos viendo una declaración, y estamos viendo también cómo estos juicios de Dios son derramados de una manera muy terribles en esa época de la gran tribulación, preparando ya el inminente encuentro de Armagedón, ¿cierto? Entonces aquí estamos viendo esa parte. Es necesario que nosotros entendamos lo que la Biblia habla en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. En Apocalipsis 17 hay una condenación, y la condenación es hacia lo que la Biblia le llama Babilonia, ¿cierto? Está hablando de la gran ramera, y cuando se habla de ramera, la gran ramera es una mujer, donde está mostrando, hay una mujer que muestra la iglesia del Señor, la esposa del Cordero, pero la otra muestra una que aparenta ser una mujer, pero que se ha prostituido, y por eso le llama la gran ramera, que es un cristianismo apóstata, y ese cristianismo apóstata
lo vamos a mirar, que el libro de Apocalipsis lo va a mostrar, que no es el verdadero cristianismo, sino que es algo terrible, ¿cierto? Entonces estamos viendo una ramera que es blasfema, una ramera que es brutal y sanguinaria. Es una falsa iglesia, y es una falsa iglesia que se encuentra a nivel universal. Entonces esta no es la esposa del Cordero, sino que, al igual que hemos visto, eso es la contraparte. Entonces es la esposa malvada de Satanás. Y entonces, cuando Dios levanta su obra, y es algo tan especial en el mundo, pues Satanás también va a levantar su obra, y tiene que levantar una mujer perversa y malvada en la tierra. La primera es para engrandecer el nombre de Dios, la segunda es para engrandecer el nombre de Satanás. La primera es para señalar la obra malvada de Satanás, la otra es para atacar la obra del Señor sobre la tierra, y para intentar atacar al pueblo de Dios en este momento. Entonces estamos viendo que durante toda la historia, o veremos que durante toda la historia, Satanás ha querido entrar a hacer esta labor. Muy bien, bueno, cuando estábamos mirando, entonces aquí hay una imagen que nos está mostrando acerca de lo que acontece con esta séptima copa, ¿cierto? Que afecta directamente al aire y habla de destrucción de todos los enemigos de la obra del Señor, ¿cierto? Entonces está hablando de estos truenos, relámpagos, terremoto que viene sobre la raza humana. Muy bien. Y dice que la gran ciudad se partió en tres, y las ciudades de las naciones se desplomaron. Y Dios se acordó de la gran Babilonia, y le dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Y entonces dice que huyeron todas las islas y desaparecieron las montañas. Qué tremendo será esa situación sobre la tierra, ¿cierto? También dice que cae del cielo sobre la gente enormes granizos de casi 40 kilos, y cada uno casi 40 kilos cada uno, ¿cierto? Y que por este motivo entonces la gente maldeciría a Dios desde ese punto. Ahora, en Efesios 2, 1 y 2 nos va a hablar, y dice que nosotros estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, y que en esos pecados en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, y está mostrando y dice, y se conducirán según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los hijos de desobediencia. Muy bien, entonces estamos notando cómo se manifiesta esta parte, y cómo quienes no tienen al Señor en el corazón no tienen ni temor de Dios frente a estas cosas. Durante toda la historia del mundo, nosotros vamos a mirar que hay una manifestación de un sistema religioso en el mundo, y que la Biblia, a este sistema religioso, le ha llamado la ramera históricamente. Algunos se ciñen a hablar de que la ramera va a ser un grupo religioso, o se van a referir directamente a la iglesia tradicional, pero nosotros vamos a mirar que la obra de Satanás comenzó oficialmente desde Babel, capítulo 11, del versículo 1 al versículo 9. Vamos a mirar entonces acerca de ese momento de la torre de Babel. Hace 24 siglos vemos que apareció entonces la torre de Babel en la fértil llanura de Sinar, y cerca al huerto del Edén, y esta torre fue edificada con un propósito: desafiar directamente la autoridad y el poder de Dios, y nos damos cuenta del castigo que Dios les colocó a ellos al confundirlos, y las lenguas de todos ellos entonces fueron fueron confundidas. Muy bien, entonces aquí estamos mirando, veremos al primer ministro, vemos allá en el capítulo 10 del libro de Génesis al primer ministro de Satanás, que fue dedicado de tiempo completo para servicio de Satanás, que fue Nimrod. Y él es tremendo porque se levanta de una manera
terrible. Muy bien. ¿Qué dice la tradición? Que Nimrod se casó con una mujer que era tan malvada como él y ella se llamaba Semiradis. Entonces esta mujer es terrible y Satanás, entendiendo la obra que Dios quería hacer, la promesa que Dios quería hacer a través de Génesis capítulo 3, versículo 5, entonces esta Semiradis declara atrevidamente acerca de Tamuz como su primogénito, que era el que había completado la profecía que el Señor había establecido en Génesis capítulo 3, versículo 15. Esta mujer, Semiradis, entonces a partir de ese momento empieza a crear un sistema religioso para la gente que la adora a ella y adora a su hijo. O sea, los dos se convierten en objetos de adoración divina y ella llega a ser la primer sacerdotisa que comienza algo que es el culto a la madre y al hijo, que se extiende por todo el mundo. Uno nota a través de las Sagradas Escrituras que la adoración de la madre y el hijo no comienza en otro lugar diferente, sino que comienza como algo que quiere robar la gloria de Dios, y en el cual entonces, al conocer el adversario, lo que Dios iba a hacer a través de Cristo Jesús era quitarle la gloria a Jesús como Dios y darle la gloria a un ser humano como es la mujer, dentro de todo este proceso que Dios quiere de salvación para los hombres. Pero entonces Satanás quiere desviar el concepto de la búsqueda de Dios. Uno nota a través de todo este proceso que entonces esta mujer que se levanta, y que la Biblia habla desde Génesis capítulo 10 acerca de la torre de Babel, y de Babel entonces va a mostrarnos esa parte, y también a través de toda la historia nos vamos a ir dando cuenta de que hay una evolución dentro de la adoración de la madre y del hijo. Por ejemplo, cuando la adoración pasa de Babilonia hasta Fenicia, ya ella no es Semiradis, sino que va a llamarse Astarte, y va a empezar a recibir la adoración Astarte, y también pues, Astarte y Tamuz. Muy bien, entonces ya nosotros vamos a mirar que de Fenicia se esparce a Pérgamo en Asia Menor, y esta es la razón de que uno mira que el apóstol Juan exhorta a la iglesia de Pérgamo y le dice: yo conozco tus obras y de dónde moras, donde está el trono de Satanás. Perdón, estoy acá. Ahora, entonces, en Egipto, entonces empieza el culto a la madre y al hijo, y entonces esa adoración en Egipto se conoce como la adoración a Isis y la adoración a Horus. Muy bien, ahora en Grecia, entonces ella llegó a ser Afrodita, y el hijo entonces pasa a ser llamado Eros. En Roma ya se observa la adoración entonces a ella, que es Venus, y al niño, que ya es llamado Cupido. En China ella es conocida como la madre Bin Mun y su hijo. Muy bien, dentro de todo este proceso hay algunos escritores que hacen algún escrito. Yo quiero hacer una alusión a Edwin Pentecost, que escribe acerca de esto. Hace algunos años visité un museo, dice él, un museo arqueológico en la Ciudad de México. Acababan de poner en exhibición un descubrimiento reciente que los arqueólogos mexicanos acreditaban como que pertenecían a un periodo alrededor del 200 a.C. El objeto era el centro de adoración religiosa entre algunos de los primeros pobladores de México. Para mi gran sorpresa, era una imagen de una madre con su hijo en brazos. La religión babilónica se esparció por todas partes hasta llegar a todas las religiones del mundo. O sea, que pasó desde Babel a todo el mundo la adoración a la madre y al hijo.
Uno mira en los 10 mandamientos que Dios habla acerca de su celo, que Dios es un Dios celoso. Dice que Él no comparte su gloria con ningún otro Dios y que el mandato que nos da es amar y adorar solamente a Él como el Dios verdadero. Entonces, Dios puede utilizar instrumentos como mujeres, como por ejemplo en el caso de la salvación del mundo a través de Cristo Jesús, pero los instrumentos son instrumentos. María pasa a ser un instrumento de Dios, pero no es la diosa del cielo, no es la reina del cielo, no es la que debe ser adorada y mucho menos es la madre de Dios, es la madre de la humanidad de Jesús. Jesús es Dios y en su humanidad para salvar al mundo, entonces Dios toma a una mujer humana y nunca una mujer humana va a pasar a tener la posición de Dios. Dios es Dios, la Biblia dice que Dios es celoso, que no comparte su gloria con nadie y entonces nadie va a ser adorado de la misma manera que Dios. La Biblia prohíbe todo el contexto bíblico la adoración a algo que sea diferente a Dios. Entonces, no hay reina del cielo, no hay madre de Dios, Dios no tiene principio de días ni fin de días, Dios es eterno. Pero esta iglesia que se levantó, o ese movimiento de Semiradis que se levanta con ciertas enseñanzas. Por ejemplo, Semiradis representaba el camino a Dios y a ella la llaman la reina del cielo. Otra de las enseñanzas que tenían ellos en cuanto a Semiradis era que ella solo podía administrar la salvación a los pecadores por los sacramentos tales como el rociamiento del agua. Otra de esas conceptos de ese concepto satánico que viene de Babilonia es que a Tamuz, que era su hijo, lo mató un jabalí salvaje durante la expedición, una expedición que él hizo de caza. Otra de las enseñanzas era que él fue resucitado entre los muertos 40 días después, y entonces cada año a partir de entonces las vírgenes del templo en ese culto entraban en un periodo de 40 días de ayuno, recordando la muerte y resurrección de Tamuz, y también que después de aquellos 40 días se celebraba una gran fiesta llamada Ishtar, y en esta fiesta se intercambiaban y comían huevos coloreados con símbolos de resurrección, y se exhibía un árbol de hoja perenne y se quemaba un tronco navideño. Por último se cocinaban tortas y adornaban con las letras T, que significaba Tamuz, y de ella comían. Entonces mire que estamos viendo todo un concepto satánico dentro de la adoración de la madre y el hijo. En el año 2000 a.C., cuando Dios llama entonces a Abraham, Él lo llama para que salga en medio de toda esa adoración, porque él está en un lugar, en Ur, pero había recibido toda esa gran influencia de estos cultos paganos, y Dios lo lleva a la tierra prometida, ¿cierto? Y ya nosotros notamos entonces que este es algo que Dios tiene dentro del plan de Él. Lastimosamente, para el siglo XIX, el siglo IX antes de nuestro Señor Jesucristo, ya Israel había tomado esa adoración diabólica para el liderazgo de lo que en Primera de Reyes capítulo 16, 30 al 33 ella lideró, que fue Jezabel. Dirige toda esta adoración satánica, que es la adoración que le rendían al culto de Baal. Ya Ezequiel y Jeremías advierten fuertemente contra esa influencia satánica. Por ejemplo, en Ezequiel 8:14 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Y Jeremías lo dice en el 7:18 y en el 44:25, que dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan masa para hacer tortas a la reina del cielo. Estamos hablando entonces a Semiradis, de ofrecer, y también dice ya el 44:25 que ofrecían incienso a la reina del cielo y que le derramaban entonces también libaciones. Ya en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo fue tan grande la influencia en la vida romana que los césares eran coronados emperadores de Roma, y también tenían el concepto de Pontificus Máximo, que significaba sumo sacerdote, y eran los sumos sacerdotes, al igual que lo que eran los sumos
sacerdotes en la iglesia satánica babilónica. Por eso muchos de los emblemas que nosotros miramos en aquel lugar, en aquellos que se designan sumos pontífices, son los mismos emblemas satánicos que se utilizaban dentro del culto babilónico. En el año 306 después de Cristo vamos a mirar entonces a Constantino, que es uno de los emperadores romanos, que en medio de una amenaza de sus enemigos y viendo que las tropas de él estaban perdiendo la confianza, entonces él dijo que había tenido una gran visión, y esa gran visión decía, con este signo vencerás, ¿cierto? Inoch, signo vences. Y llevó a sus tropas en una forma obligatoria y oficialmente las bautizó, y tomó el emblema del cristianismo y marcó así todas sus armas para poder inspirar al ejército que él tenía y dirigir los soldados romanos a la victoria. Y ya entonces convierte el grupo cristiano, la religión cristiana, el cristianismo, como la religión católica. Católico es un término romano que significa católica, que es universal, apostólica porque supuestamente seguía la doctrina de los apóstoles, pero del Imperio Romano. Entonces de ahí nace el concepto de católico, apostólico y romanos. Los sacerdotes de Tamuz, ellos se dan cuenta de que pueden hacer la transición de estar bajo esa influencia y esa búsqueda hacia el cristianismo, y lo único que tienen que adoptar es ciertos cambios, pero traen todas esas tradiciones religiosas dentro de Babilonia a la nueva iglesia universal, o sea, a la nueva iglesia católica, ¿cierto? Y promueven entonces el concepto de la adoración, que es a la reina del cielo, a la reina madre, ¿cierto? A Semiradis y el hijo, y la diferencia es que al adoptar la nueva religión, pues adoremos a la nueva madre, que no la vamos a llamar Semiradis, sino que la vamos a llamar María, y a su hijo, que es Cristo, ¿cierto? Entonces, durante muchos años, nosotros hemos notado que ha habido esa lucha porque la iglesia cristiana ha querido conservarse, ha querido guardar los principios de las Sagradas Escrituras, pero ha tenido que enfrentar una situación muy difícil, porque ha sido perseguida por la influencia babilónica sobre la iglesia que se universalizaba en aquel momento, y que nosotros podemos ver en la actualidad como la iglesia que se conoce como mundialmente conocida como la iglesia mundial, la iglesia universal, la iglesia católica, como uno de esos tantos seguidores de la iglesia del Señor. Muy bien, vamos a ver si estoy mirando por aquí. Está muy oscuro y no logro captar donde tengo el mouse. Aquí voy. Muy bien. Ahora, entonces, al estar viendo toda esta parte, nosotros vemos que la Sagrada Escritura va a hablar acerca de lo que es el misterio o el ministerio babilónico en el mundo, y vamos a mirar que la Sagrada Escritura, al menos en el Nuevo Testamento, voy a ver 3 de los escritores del Nuevo Testamento que nos hablan acerca de esto. Pablo, hablando acerca de estos tiempos, de esa influencia, dice: debes saber esto, que en los postreros días, estoy hablando 2 de Timoteo 3 del 1 al 5, dice que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. En el capítulo 2, capítulo 4 de esa segunda carta de Timoteo, versículos 3 y 4, dice:
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pedro, en 2 de Pedro 2:1 dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató. Y Juan en Apocalipsis 3 del 15 al 17 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá y fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Entonces aquí estamos hablando de una iglesia apóstata que se va a levantar y que posiblemente va a tener masas no solamente dentro de la religión universal de aquel momento, sino que se va a levantar con precedentes, con muchos protestantes, muchos católicos, muchos judíos y de muchos que aparentemente tienen las Sagradas Escrituras, pero que no han visto lo que Dios puede hacer. Y entonces al final de los tiempos es factible que en la unión de muchas iglesias dentro de algo que se ha denominado, que nosotros lo vemos desde este tiempo como un concepto muy ecuménico, entonces no adoremos a Dios desde los diferentes puntos de vista, no hay ningún problema, aceptemos conceptos de diferentes personas, de diferentes grupos, de diferentes cultos, porque podemos adorar todos juntos al mismo, entre comillas, al mismo Dios. Entonces vamos a mirar a esta ramera vista proféticamente, ¿cierto? ¿Qué es lo que se reserva el futuro para esta mujer descrita en Apocalipsis 17, ¿cierto? Que es una mujer infernal, que es la falsa iglesia, que es la que va a usar todas las fuerzas diabólicas para elevar al cristianismo en esa primera parte de la tribulación. Cómo va a florecer por un tiempo, ¿cierto? Cómo se va a deleitar en el lujo, la opulencia, la extravagancia, y cómo las cosas van a cambiar para ella rápidamente, ¿cierto? Juan lo va a describir y él dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, que están representando a 10 naciones, 10 reyes de la tierra, aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Apocalipsis 17:16. Es una de las probabilidades, probabilidades para que suceda esto, es que después de que ella haya elevado al poder al anticristo, ella intente controlarlo. Estamos hablando de una religión universal, no estamos hablando directamente, es una forma de ver, y dentro de ella, a medida que los años van pasando, vamos mirando que dentro de el concepto de esa ramera no es una denominación o iglesia como tal, sino que es algo que tiene que ver con la prostitución de los principios, y no va a ser el verdadero culto a Dios. Entonces hay muchos ejemplos dentro de la historia de los intentos de sistemas religiosos de intentar controlar a reyes, controlar el mundo, controlar gobernantes, y es algo terrible. Si te acuerdas del edicto del Papa Gregorio en el siglo XI, él dice: está establecido que el romano pontífice es el obispo universal, que su nombre es el único de esta clase en el mundo, solo a él le corresponde ordenar y nombrar obispos. Más adelante dice: solo él puede usar las insignias del imperio, todos los príncipes están obligados a besar su pie, él tiene el derecho de poner emperadores y de liberar a sus súbditos del juramento de lealtad, tiene en sus manos el derecho supremo de mediación en la guerra y la paz, y solo él puede decidir en discutidas sucesiones a los tronos. Todos los reinos están sujetos a Pedro. La iglesia romana nunca se ha equivocado, el Papa está por encima de todo juicio. Estamos mirando esta parte, y está en la historia de la iglesia